En los últimos años, China ha intensificado sus intercambios culturales con otros países en todos los aspectos. Una parte muy importante de estos intercambios son aquellos que ocurren en la literatura. En esta edición de Enfoque tenemos el honor de charlar con una experta en la industria editorial, cuyo trabajo ayuda a que cada vez más y más escritores chinos estén siendo conocidos en todo el mundo. Damos la bienvenida a Jiang Shan, directora de la Oficina de Cooperación Internacional de la editorial China Intercontinental Press. Bienvenida. Con mucho gusto. Bueno, supongo que a usted le gusta mucho leer. Entonces, ¿cuáles son los libros que destacan para usted en el año 2019? En el año pasado, mi obra favorita se llama Jin Hengjie, escrita por una escritora muy joven llamada Di An. Es básicamente una historia de amor, pero no solo amor, por supuesto. El nombre Jinheng significa un calle en el CBD de Beijing, pero también es el nombre del chico en esta historia. En esta obra muestran las relaciones entre personas en cuanto a la economía virtual. Por eso podemos decir es una historia contemporánea de amor de Beijing. Por eso me gusta mucho. Es una obra representativa que sí. muestra la actualidad de China. Sí, y este título ganó el premio anual de novela de literatura del pueblo. Por eso es una muy buena obra. Sí, y eso es la parte de la literatura nacional. Y por otra parte, la literatura internacional en este gran mercado de China también tiene una gran acogida. Entonces, ¿cuáles son las obras internacionales que han cogido la popularidad en China? Actualmente las obras internacionales son muy populares en el mercado de China. Por ejemplo, los libros infantiles internacionales tienen un mercado muy grande en China, están muy populares entre los niños. Y también al otro lado, por ejemplo, la ciencia de ficción también muy populares. En otro mano es que, por ejemplo, los títulos más vendidos internacionalmente en este año también consiguen éxitos en el mercado de China. Por ejemplo, los ganadores de premios no solamente novelas, sino otros, por ejemplo, Booker, todos consiguen muy éxitos en el mercado de China. Pero también, por ejemplo, los ganadores de premios, no solamente Nobel, sino también otros premios internacionales. A otro lado también hay, por ejemplo, la biografía de Michelle Obama, Becoming, también es un bestseller en China del año pasado. La literatura extranjera siempre ha sido popular en el mercado de libros de China, y muchas obras destacadas de literatura extranjera ocupan lugares en las listas de los más vendidos. En Dangdang, la mayor plataforma de compraventa de libros en línea de China, además de los clásicos literarios tradicionales, las obras literarias extranjeras más destacadas, con representantes como las novelas de Keigo Higashino y otras como Cometas en el cielo, Indigno de ser humano o las obras de los ganadores del Premio Nobel, han sido muy bien acogidas entre los lectores en los últimos años. Entre estas obras literarias extranjeras, las obras de países hispanohablantes han sido también bien recibidas por los lectores chinos en los últimos años. En Douban, la plataforma de intercambio de opinión entre lectores más grande de China, la lista anual de buenos libros recomendados por los lectores está llena de literatura de los países hispanohablantes, con escritores como Gabriel García Márquez, Roberto Bolaño, Jorge Luis Borges, etc., como representantes. De hecho, desde la década de los 80 del siglo pasado, un grupo de escritores chinos representados por Mo Yan, Chen Chongshi, Ma Yuan, Ke Fei y otros se han inspirado, en cierto modo, en la literatura de escritores latinoamericanos famosos como García Márquez, Borges, Vargas Llosa, etc. Durante más de 30 años, los intercambios literarios entre China y América Latina nunca se han detenido. 80年代，上个世纪80年代的时候，像这个拉丁美洲的文学，尤其是以马尔克斯为代表的这种拉美报答文学，在中国我们这一茬作家的这种阅读的生活当中，占有了非常重要的地位，启发了我们的写作，是吧？也激发了我们的灵感，是吧？
那么中国当代文学，我想对拉美文学的这种介绍应该起步比较晚，但是这2年这个势头发展的非常好。最近20-30年以来，已经有中国的作家的很多的作品被翻译成了西班牙文，是吧？那么西班牙文，那么我想几乎是覆盖了整个的拉美的世界。中国和拉美的这种当代文学的交流正在方兴未艾。¿Y de qué forma cree usted que estas obras extranjeras pueden complementar el mercado de la literatura en China? Es que en mi juicio, como dice usted, el mercado del libro en China es muy grande, es que tenemos una población muy grande y siempre nos damos mucha importancia a la educación y la cultura. Por eso podemos ofrecer espacios a todo tipo de literatura extranjera, no solamente ficción, novelas, cuentos, dramas, sino también como poesía, como no ficción. Al mismo tiempo, todo tipo de escritura pionera también puede encontrar su espacio en China. Pero creo que existe una pregunta, o podemos decir es un problema, es que siempre damos atención a los países, por ejemplo, los Estados Unidos o a Japón, o publicamos muchos libros desde Francia, pero no damos suficiente atención a otros regiones del mundo. Por ejemplo, publicamos muy poca desde África o otros países. Por ejemplo, Viena, no publicamos tantos títulos presentando la cultura de dicha región. Imagino esta es una pena. Así es. Y supongo que estas obras extranjeras pueden tener una influencia a los escritores chinos. Entonces, ¿qué tipo son estas influencias? En mi juicio es que la literatura extranjera ayuda a los escritores chinos a inspirar su idea de cómo escribir una novela. Por ejemplo, no solamente novelas, sino también otro tipo de literatura. Por ejemplo, las obras de Peter Hessler inspiran la escritura de no ficción en China. En los últimos años, las obras literarias de los países hispanohablantes son muy populares en China, sobre todo las obras clásicas como 100 años de soledad. Entonces, para usted, ¿cuáles son los encantos de estas obras de los países hispanohablantes? Creo que hay muchas razones. Primero, como dice usted, los títulos populares en China son títulos muy clásicos. Por ejemplo, Don Quijote o 100 años de soledad. Estos son obras muy bien conocidas en todo el mundo. Por eso sería muy general para ellos a conseguir éxitos en China. Al mismo tiempo, los refuerzos de traductores y publicadores también ayudan mucho para presentar estas obras en un método muy perfecto para conocer a los lectores. Imagino que también los muchos escritores famosos chinos también son aficionados de la literatura hispanohablante. Ellos también ayudan mucho a promover la literatura. Por ejemplo, he escuchado una vez un chico me dice que él no sabe a Borges hasta señor Maya dice que es aficionado de Borges y después el chico conoce a las obras de Borges y comenzar a leer sus obras. Sí, es un buen ejemplo de la promoción de la literatura hispanohablante. Entonces, ¿cuáles son son el punto de conexión y las interacciones entre la literatura china y la literatura de los países hispanohablantes? Es que en mano tengo un reporte hecho por la señora Lou Yu, investigadora del Instituto Latinoamericano de la Academia China de Ciencias Sociales. Dice que China comenzó a traducir y publicar literatura latinoamericana en los años 1950 y hasta ahora ya publicamos más de 500 títulos de más de 100 escritores latinoamericanos. Es un número muy grande y muchos escritores chinos han declarado que sus creaciones literarias han sido influenciadas por los escritores de América Latina. Por ejemplo, el ganador del premio Nobel, señor Mo Yan, dice en muchas ocasiones que sus
creación consigue mucha inspiración desde las obras de América Latina, especialmente desde las obras de García Márquez. Recuerdo que en el año 2015, señor Moyen visitó Colombia y en un discurso dice que él suelo una vez que tomar café con García Márquez, pero en el café de Colombia sintió el sabor de té verde de China. Esto es una muestra muy buena de la combinación de literatura América Latina y la literatura de China. En julio de 2019, el primer día en que la versión japonesa de la obra de ciencia ficción de Liu Cixin, la trilogía de los tres cuerpos, salió a la venta en Japón, se imprimieron y vendieron 10.000 copias de la primera edición. Y en el corto periodo de una semana se imprimieron 8.000 copias más para satisfacer la demanda de los lectores japoneses. Esta no es la primera vez que la trilogía de los tres cuerpos alcanza tanta popularidad en los mercados extranjeros. Hasta ahora, este libro se ha publicado en 19 idiomas en todo el mundo, con ventas que superan los 21 millones de copias, de las cuales las ventas en el extranjero superan el 1,5 millones de copias, y solo la versión en inglés supera el 1.000.000 de copias. El éxito de las novelas de Liu Cixin no es único. En los últimos años, el número de obras de escritores chinos con influencia mundial está aumentando. La literatura de ciencia ficción, las novelas de espías, las novelas en línea y otros tipos de literatura china son cada vez más influyentes entre los lectores extranjeros. Además del mundo de habla inglesa, la aceptación de la literatura china en los países de Asia y de Europa del Este también es muy positiva. Este tipo de novelas se están convirtiendo en una ventana para que los lectores extranjeros entiendan la literatura y la cultura de China. Desde 2012, año en que Mo Yan ganó el Premio Nobel de Literatura, hasta 2015, cuando Liu Cixin ganó el Premio Hugo, el galardón más prestigioso del mundo en literatura de ciencia ficción, con su obra La trilogía de los tres cuerpos, e incluso en 2016, cuando Zhao Wenxuan ganó el Premio Internacional Hans Christian Andersen, el llamado Premio Nobel de Literatura Infantil, uno tras otro, muchos autores chinos se han dado cuenta del momento álgido que se vive en el ámbito literario internacional, y se han convertido en la primera persona de China en ganar muchos premios literarios de prestigio en todo el mundo. En los últimos años, las obras literarias de escritores chinos como Liu Cixin, Mo Yan, Mai Jia, Jin Yong, etc., se han vendido bien en el extranjero. Los derechos de autor de obras como El Don y En la oscuridad del escritor Mai Jia han aumentado con su publicación en más de 30 idiomas. El Don también ha sido catalogado como una de las mejores 20 novelas de espías en la historia mundial. La popularidad de El Don también ha llevado a los lectores extranjeros a prestar más atención a las novelas chinas de espías. Y más obras chinas de este tipo han sido traducidas a otros idiomas y difundidas en el extranjero. En cuanto a la salida al extranjero de la literatura china, el escritor chino Mai Jia dijo: ¿Por qué mis obras de hace más de 10 años han sido tan acogidas repentinamente en el extranjero en los últimos años? Creo que la razón es muy simple. Creo que la razón principal es que el país detrás de nosotros se ha convertido en un país cada día más fuerte. Es nuestro país el que nos ha ayudado a los escritores a salir al resto del mundo. En este momento, los escritores chinos y yo deberíamos agradecer a la patria todo su apoyo. Es el gigante que conduce la gloria y los sueños de 1.400 millones de personas. Es como bien dice usted, por otro lado, hoy en día cada vez más escritores chinos están siendo conocidos en el exterior. Entonces, ¿nos puede hablar un poco sobre este aspecto? Sí. Hemos hecho mucho esfuerzo para presentar a los escritores chinos a todo el mundo, para ayudar sus obras a traducir en cada día más idiomas, a publicar en más países, no solamente en los Estados Unidos, en Japón, pero también como Malasia, como Vietnam, en muchos países. Quería comentar a dos ejemplares muy buenos de cómo la literatura china salen de China para ir al extranjero. Por ejemplo, uno es El Don del señor Mai Jia. Acabo de decir, es el afántico de
Jorge Borges. Una vez sus obras está seccionada por el Economist como 10 mejores novelas del año 2014. También en Argentina es un bestseller, está en el listado de bestseller. Es la primera vez un escritor de Asia ganó este bestseller premio. Al mismo tiempo quería comentar a Tres Cuerpos, Three Problems. También fue muy popular. Ficción. Sí, ciencia ficción. Puede leer que, por ejemplo, Barack Obama y también Zuckerberg, fundador de Facebook, todo recomienda esta obra. Y esta obra también ganó el premio Hugo del año 2015, que es el año más alto de la ciencia ficción. Cuando hablamos de la literatura china, no podemos solo concentrarnos en novelas. Otro tipo de literatura también consigue éxitos mundialmente. Por ejemplo, recuerdo que una vez el poeta prestigioso de la provincia Yunnan, Yu Jian, visitó el Festival de Poesía en Colombia, y cuando él está cantando sus poemas en el patio, todas las personas están cantando junto con él. Es un evento muy grande y me da impresión muy fuerte. Es que señor Yu es ya sabes, desde la provincia de Yunnan, y su mandarín tiene un acento muy fuerte. Es que a veces yo como una china, no puedo entender qué está hablando él, pero toda la gente en el barrio de Colombia no entiende nada que está hablando sus poemas literariamente, pero puede conseguir su sensación en estas poemas, está cantando junto con él. Esto es muy bueno. Sí, yo creo que la belleza es algo internacional y no se interpreta solamente con palabras. Sí, esto es la fuerza de cultura, de amor al poesía, literatura. Esta es toda la humanidad compartimos. Entonces, ¿cuál es la imagen de la literatura china en el mundo y cuáles son las características? ¿Por qué creen que tiene tanta popularidad en el exterior? Tengo que decir que la globalización de literatura china tiene mucha potencia, y hasta este momento no podemos decir que la literatura china está muy bien conocida por los lectores en todo el mundo. Por eso tenemos un camino muy largo de recorrer. Hablando sobre las características de la literatura china, por supuesto lo más importante es que presentan la vida de los chinos. Por supuesto, son historias de China, pero al mismo tiempo presentando el cambio, el desarrollo de la sociedad china en los últimos años. Esto inspirando a los extranjeros a conocer mejor a nuestro país, nuestra nación, nuestra cultura, etc. De acuerdo con lo que comentaban los lectores internacionales, dice que la literatura china muestra el conflicto entre la vida tradicional con la vida moderna, los valores tradicionales, cómo enfrentan con el conflicto de la sociedad tan rápida. Esto también es, imagino, como un problema que todo el mundo comparte. En los últimos años, la literatura en línea de China ha logrado un desarrollo próspero. Esta industria ha mantenido un crecimiento anual de más del 20% desde el año 2012. Según un análisis, para 2022, el volumen de la industria de la literatura en línea de China alcanzará unos 28.300 millones de yuanes. Además, gracias a Internet, la influencia de la literatura en línea de China ha podido llegar a otros países. En los últimos años, las principales compañías editoriales de China han establecido sucursales en el sudeste asiático, Japón y Corea del Sur. Y también, gracias a las traducciones hechas con la ayuda de la inteligencia artificial, más obras literarias sobre la actualidad de China han podido ser conocidas en el extranjero. Tomando la plataforma webnovel.com del grupo China Literature como ejemplo,
vemos que más de 500 obras literarias han sido publicadas en esa plataforma en línea, y los idiomas a los que están traducidas incluyen el inglés, el español, el malayo, el vietnamita, el francés, el tailandés, el turco, el filipino, etc. La obra más leída logró más de 300 millones de clics, y el total de usuarios de dicha plataforma suman unos 40 millones. 在那个整个“一带一路”沿线国家和地区呢，我们发展是特别迅速的。那像现在呢，我们在整个东南亚的用户群已经占到了40%多。那因此呢，就是他们的接受门槛和就是阅读共鸣呢，会比其他地方都要更强一些。 Tras un desarrollo de más de 20 años desde el nacimiento de la literatura en línea, China ya cuenta con 14 millones de escritores que publican sus obras en este formato. En 2019, la literatura en línea de China llegó a más de 40 países y regiones de la Franja y la Ruta, y fue traducida a más de 10 idiomas. En otros lugares del mundo también han surgido voluntarios que traducen y divulgan la literatura en línea de China en sus países. Según un informe de la Academia China de Prensa y Publicaciones, hasta la fecha, China ha realizado intercambios comerciales de propiedad intelectual en los ámbitos del lanzamiento de obras, las publicaciones electrónicas y la literatura en línea con más de 83 países relacionados con la Franja y la Ruta. Y además de la literatura clásica, tradicional, hoy en día la literatura en línea también es una parte muy importante de la literatura china y también está cogiendo mucha popularidad por Internet, por los lectores internacionales. Entonces, ¿cuáles son esta nueva tendencia? Es que tengo a mano un reporte diciendo que la plataforma WebNovel es la plataforma más grande de China de literatura en línea. Dice que esta plataforma ha cubierto idiomas como inglés, español, malayo, vietnamita, francés, tailandés, muchos idiomas. Y hay más de 500 trabajos en línea y el número máximo de visitas para un solo trabajo supera los 300 millones de visitas. Es un número muy grande y muestra que está muy popular mundialmente. Y en el año pasado la literatura china en línea ha cubierto más de 40 países y regiones, de acuerdo con una investigación hecha por el Grupo Internacional de Publicación de China. Dice que hoy en día hay muchos jóvenes extranjeros, sean estudiantes o traductores o solo todo tipo de trabajo que puede llevar, está traduciendo la literatura en línea de China voluntariamente para promoverlo. Por eso podemos ver la tendencia muy buena para la promoción de la literatura en línea de China. En este momento, digamos, hay 3 símbolos culturales muy importantes desde Asia. Por ejemplo, son telenovelas de Corea del Sur, anime, cómic de Japón, y el tercero es la literatura en línea de China. La literatura en línea de China muestra un característico, es que combinar los valores tradicionales de China y la sociedad moderna. Por eso está leído por todo el mundo. Podemos decir que la literatura en línea ha ganado mucho éxito en su proceso de salir al exterior. Entonces, ¿qué tipo de experiencia puede ofrecer para, como por ejemplo, la difusión de la literatura tradicional de China? Primero tengo que decir que existe una diferencia muy grande entre la literatura en línea y la literatura tradicional. Por ejemplo, la literatura en línea china puede cambiar su relato de acuerdo con los comentarios de los lectores. El escritor está haciendo esta obra junto con los lectores, por eso se puede cambiar. Eso es la interacción entre el creador y los lectores. Eso es porque serían muy populares, porque los lectores piensan que ellos también están en esta creación. Parte del escritor. Sí, juegan un papel importante de cómo decidir a dónde va esta historia.
pero este es diferente desde la literatura tradicional. Al mismo tiempo podemos decir que la literatura en línea de China tiene su característica como de costo bajo, de número muy grande, y también puede cambiar el relato. Todos son las características diferentes, pero imagino que la literatura tradicional china puede ganar experiencias a través de la literatura en línea. Por ejemplo, presta más atención al lector, también presta más atención al construir conflictos en la relación. Hay otra cosa importante, es que tenemos que prestar más atención al cambio cotidiano de nuestra vida. Eso es lo más conocido por los lectores en todo el mundo. Así es. De hecho, leer las obras literarias de otro país es como leer a otra cultura. Entonces, a su juicio, ¿qué tipo de características tiene que tener una obra para que pueda llegar más allá de la frontera y tener éxitos en otros países? Es que tenemos la experiencia de hacer proyectos sobre la promoción de la literatura china en países hispanohablantes. Es muy interesante, es que cuando empezamos este proyecto querían publicar los títulos con más características chinos, pero después encontramos que es muy difícil de traducir, muy difícil para los lectores internacionales a entender. Por ejemplo, un amigo mío me dice que para él es muy difícil entender las obras del señor Mo Yan. ¿Por qué? Porque es que en las obras cuentan la historia en su pueblo natal. Gaomi es un pueblo muy pequeño en la provincia de Shandong, y el traductor tiene que primero cambiar su dialecto en mandarín y después mandarín en español. Después tanta transferencia serían perdidos muchos valores. Muchas cosas. Sí. Al mismo tiempo, las historias que cuentan son muy lejos desde nuestra vida, especialmente para los lectores internacionales jóvenes. Sucede en el campo, es muy lejos, por ejemplo, como 80 años antes o 50 años antes, es lejos desde nuestra vida cotidiana. Así que les cuesta entender este contexto. Sí, después publicamos más libros presentando los valores compartidos por toda la humanidad. Recuerdo que en el año 2015 el señor Zhou Daxing visitó Chile, y en aquel entonces su obra Joyas de Plata acaba de publicar en español, y un escritor chileno local dice al señor Zhou Daxing que antes de reunirse con él lee su obra hasta madrugada y no puede dormir. ¿Por qué? Porque no puede dejarlo. Sí. Y dice que en esta obra consigue el sentido de amor, de control y de deseo. Y antes el señor Zhou Daxing me dice que se preocupa mucho porque no sabe si entienden esta obra los lectores, si le gustan, si puede conseguir el núcleo de su obra. Y después oír el comentario del escritor chileno, ya aliviada, relajado ya. Sí, ya entiende que se puede entender, se puede compartir este sentido. Sí, hay algo común entre toda la humanidad. Sí. Y para finalizar, me gustaría saber cuáles son las expectativas de usted para el futuro de los intercambios literarios entre China y otros países. Por supuesto, quería que podemos leer literatura de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, de Europa, pero también de todas las regiones del mundo. Al mismo tiempo, preferían que la literatura china puede conseguir éxitos en todo el mundo, puede ser compartido por los lectores.